Un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos han continuado viendo en este programa que estamos emitiendo, en el que tratamos y deseamos exponer y explicar el contenido del libro de Daniel. En la emisión pasada estábamos diciendo que a los jóvenes hebreos les empezaron a surgir una serie de cosas muy interesantes, empezaron a pasarle cosas interesantes. Vivieron sorpresas, entre las que se destaca el hecho de que el mismísimo rey estaba ahora dándole de su propia comida. ¿Qué hubiese hecho un joven en esas condiciones? Tal vez se hubiese sentido halagado, pero estos cuatro jóvenes, Daniel, Azarías, Misael y Ananías, se condujeron en una forma muy distinta a la que un joven habitual hubiese hecho. Sin la más mínima vacilación, se propusieron no contaminarse con esa comida, la que, según sus convicciones, no respondía a los principios que un hijo de Dios debe respetar y aplicar en la elección de su dieta. El problema era en realidad delicado, era un problema doble. ¿Por qué? Porque no solamente se trataba de alimentos excesivamente suculentos y recargados, mucha condimentación, muchas especias que podían hacer daño al estómago o hacer obnubilar al cerebro. Y estamos hablando de esas especias sin mencionar el vino y otras bebidas alcohólicas que sin duda acompañaban esa dieta. También esas viandas habían sido previamente ofrecidas a los ídolos babilónicos y estos jóvenes comprendían que ingerirlas podría significar para el rey Nabucodonosor rendir un homenaje de veneración a esos dioses falsos. No, por ningún motivo ellos iban a correr el riesgo de verse disminuidos en sus capacidades físicas, mentales y espirituales simplemente por ceder al apetito y a las circunstancias. Sin embargo, la firmeza de su determinación habría de ser probada al máximo, y el problema se planteó en cuanto se acercaron a Aspenaz para exponerle su situación. El dignatario real casi no podía dar crédito a lo que estaba oyendo, aunque valoraba realmente la cortesía y la amabilidad con la que estos jóvenes se habían acercado para presentarle esa solicitud. Sencillamente Aspenaz sintió que no podía acceder a un pedido de esa naturaleza. Era un pedido muy extraño, es más, era inusual que un esclavo, en ese caso Daniel y sus amigos, o un subordinado, no decidiera aceptar una ración que provenía de la misma mesa del rey. Aparte de que se podía considerar un acto de descortesía, era al mismo tiempo una especie de insubordinación. La orden del rey, según Aspenaz, debía cumplirse y sin discusiones. Agotada infructuosamente esta instancia, los cuatro jóvenes hebreos se dirigieron a Melsar, quien se podía considerar el preceptor de ellos, y lo hicieron con una propuesta que sonaba bastante lógica. Es decir, los cuatro amigos no solamente presentaron un pedido, sino que fueron proactivos. Presentaron una solución. Melsar los escuchó atentamente, con cierto disimulado escepticismo, pero lo que le proponían parecía razonable. Se trataba de hacer un experimento en tan solo 10 días. Solo 10 días duraría el experimento, es decir, algo más de una semana. Durante ese lapso, sugirieron Daniel y sus amigos, la dieta que ellos seguirían sería una dieta completamente vegetariana y solo beberían agua en vez de ingerir las bebidas alcohólicas que se ofrecían liberalmente en la mesa del rey. Si el preceptor se comprometía a proporcionarles una comida así, un menú de esta naturaleza, él podría disponer de él, de sus amigos, si esto no resultaba. Bien, esta fue la apuesta a la que Daniel y sus amigos corrieron con Melsar. Melsar la evaluó, se quedó mirando a estos jóvenes y finalmente aceptó. Después de pensarlo un poco, el hombre entró en el plan, accedió
aunque no sin serias reservas, sin duda alguna. Como mucha gente lo haría en nuestros días, pensó que un régimen de esta naturaleza, un régimen tan, en su concepto, escuálido, tan carente de propiedades vitaminosas, tal vez le daría a estos jóvenes una apariencia demacrada y enfermiza, y mientras que las comidas elaboradas y complicadas de la mesa real los harían aparecer fuertes, rozagantes, hermosos, otorgándoles capacidades físicas y mentales superiores. Es posible que, así como pensó Melzar, hoy muchas personas piensan. Lo cierto es que lo convencieron, ya que el texto me dice acá en Daniel el capítulo 1 y el versículo 14, me dice así: Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. ¿Y cuál fue el resultado del experimento? Pues aquí es importante detenernos un momento. 10 días de dieta vegetariana sin el poder acompañante de Dios no hubiesen sido lo suficiente. Yo creo que además de la voluntad que expresaron estos jóvenes, Dios premió su obediencia, otorgándole a cada uno de ellos una apariencia. Dios hizo que los alimentos que ellos consumían los nutriesen al 1000%, de tal manera que al cabo de esos 10 días no solamente hubiesen subido de peso, hubiesen mejorado su coloración, el vigor físico y también el vigor intelectual. La Biblia nos dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Estamos leyendo del versículo 15, que el de los otros muchachos que comían de la mesa del rey. Un resultado totalmente inesperado, un resultado completamente opuesto al que Melzar había estado esperando, pero en total armonía con el que estos muchachos conocían por su experiencia personal. En efecto, se los veía mucho más recuperados de las fatigas de ese viaje largo que los otros muchachos, que no habían ajustado ese menú, ¿verdad? Aquí vemos que Dios, a quien lo honra, Dios lo honra también. De esta manera, la transacción gastronómica con el preceptor continuó durante los 3 años que duró su carrera de formación universitaria allá en la Universidad de Babilonia, siempre con los mismos resultados: buena salud y una agudeza mental excepcional. Concluida la carrera de los 3 años, llegó el momento de los exámenes finales. Tanta importancia les dio Nabucodonosor a los mismos exámenes que decidió presidir personalmente el tribunal calificador. El examen abarcó varias asignaturas, particularmente en las áreas de matemáticas. Prudente es recordar que el mundo le debe a Babilonia el sistema sexagesimal de las matemáticas. Adicional a esto, sin duda que también el examen versaba sobre la astronomía, sobre la escritura cuneiforme, sobre resolución de problemas filosóficos y principios de administración local. Eso era parte de lo que ellos tenían que aprender. La administración estatal estaba dentro de esos estudios por cuanto ellos estaban siendo capacitados para ser funcionarios y consejeros del rey. En todas esas pruebas a las que ellos fueron sometidos como estudiantes, los hebreos se mostraron sin rivales, tanto en su fuerza física como en vigor mental. Estas características las describe Elena de White en Profetas y Reyes en la página 356 de la siguiente manera: el porte erguido, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Una hermosa declaración. Y efectivamente, Dios se complació en honrar a esos 4 jóvenes que de manera valiente decidieron mejor echar su suerte con Dios
que con la corona babilónica. Describiendo el examen, el registro bíblico lo expresa así, en los versículos 18 hasta el 20. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vale la pena explicar este concepto de 10. 10 no significa que haya una escala, no, simplemente que lo halló superior en todos los aspectos. De manera superlativa, Daniel y sus amigos sobrepujaron en todos los aspectos a estos sabios. A eso se refiere la mención del número 10 veces. No solo no se debilitaron físicamente, como recuerdan habíamos dicho Melzar esperaba, no solo se engordaron, no solo crecieron intelectualmente por su determinación, ¿verdad?, de evitar el uso de la carne, los condimentos y las bebidas alcohólicas, no solo no se vieron impedidos de proseguir exitosamente sus estudios universitarios, no solo aprobaron sus exámenes con calificaciones máximas, sino que según el relato bíblico, su ascenso a puestos de responsabilidad y liderazgo fue meteórico, fue realmente veloz, porque así hace Dios. Dios no demora en premiar a quienes le son fieles. Y todo esto está ocurriendo en la tierra de su cautiverio. ¿Te puedes tú imaginar, mi querido amigo, lo que esto implicaba para estos 4 muchachos? Que habiendo sido arrancados abruptamente de su tierra, ahora en tierra de extraños, ellos están realmente demostrando que el que sirve a Dios brilla con luz propia, porque Dios lo pone a brillar. Esta es una de las lecciones de la historia que siempre deberían tenerse presentes. Dios recompensa la fidelidad de los que le honran. Toda vez que alguien se manifiesta dispuesto a obedecer la voluntad divina, cualquiera sea el aspecto de la misma que se encuentre en juego, Dios añade su bendición y su ayuda. En el caso de los jóvenes, cuyos principios firmes y lealtad indivisa a sus convicciones religiosas, esto les permitió obtener victorias sobre el apetito y la tentación al compromiso. Esto permitió proveerles un antecedente que hizo posibles las otras notables victorias que se registra en el libro del profeta Daniel. El gran secreto, queridos, detrás de este extraordinario resultado está consignado en el versículo 8. Dice de la siguiente forma: en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse en la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces nos encontramos aquí con que fue necesaria una decisión firme y valerosa. Y así ocurre siempre en la vida de un individuo. Las improvisaciones, muy rara vez, si es que alguna vez, conducen al éxito. Improvisar no conduce al éxito. En el caso de estos jóvenes, no esperaron en forma descuidada para ver qué hacer o qué decidir o en qué pararían las cosas. No, de una vez se pararon en la raya. De una vez propusieron en su corazón no ingerir nada que representara una claudicación o una renuncia a sus convicciones de lo que debía ser la dieta de un ser humano, de un hijo de Dios. Y al tomar su decisión, dejaron los resultados en las manos del Dios a quien sus padres les habían enseñado a obedecer. Se confiaron completamente en manos del Dios, quien había señalado esos principios. Y ese Dios al cual adoraban y obedecían no los defraudó. Qué hermoso, ¿verdad? Dios no defrauda a quien le es fiel. Ese es el mensaje que nos llega de aquellas postrimerías del siglo VII antes de Cristo, un mensaje de aliento y de esperanza. Si nos decidimos a ser fieles a Dios, a vivir de acuerdo a sus mandamientos e instrucciones, sin discutirlos,
sin pasarlos por el sedazo del razonamiento científico. Simplemente confiando en Él, Él se encargará de los resultados. Solamente así las cosas terminarán bien para un hombre o una mujer. La fórmula no podría ser más sencilla y para aplicarla no hacen falta ni computadoras, ni calculadoras, ni métodos científicos. ¿Cuál es esa sencilla fórmula? La fórmula es confianza o fe, si tú prefieres esto. Confianza o fe más obediencia igual éxito o victoria. Esa es la fórmula. Confianza más obediencia igual éxito o victoria. Dios todavía no había hablado en forma directa al rey, pero mediante estos jóvenes se había introducido en la corte. Miren la manera como Dios actúa, tan sabia, tan prudente. Nada de esto sabían los muchachos. Ellos estaban utilizando una jerga de la juventud moderna. Ellos estaban sanos. Ni siquiera imaginaban que Dios los utilizaría como sus instrumentos para ganarse la alianza y la cooperación del rey de Babilonia. Ahora, en el año 602 a.C., luego de los 3 años de la carrera universitaria, el primer contacto se había producido. El rey los encontró tan capaces, tan superiores a los otros estudiantes de esa promoción, que decidió colocarlos inmediatamente en puestos de responsabilidad en su administración. Entraron de esta manera al servicio del rey. Entraron de una vez a formar parte del staff administrativo del gran monarca Nabucodonosor y del gran imperio neobabilónico. Ahora Dios habría de poner en marcha un operativo que haría posible un contacto más directo con el monarca. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ese será el apasionante tema de nuestro próximo estudio. No se lo pierda. No quedarás defraudado, te lo garantizo, no vas a quedar defraudado, porque estoy tratando de presentarte el libro de Daniel no solamente como unas profecías mecánicas, esto significa esto, esto más esto, sino tratar de ver la historia que hay detrás, tratar de ver cómo Dios va conduciendo los acontecimientos de una manera aparentemente circunstanciales, pero detrás de la urdimbre y la trama del escenario humano está la mano maestra de Dios, guiando los acontecimientos para que finalmente este rey no solamente coopere con él, sino que también él pueda ser salvo. Pero usted me imagino que tiene una inquietud que quisiera expresar, ¿verdad? Me parece que yo sé cuál es esa inquietud y si me permite te la expresaré yo en lugar de ti mismo. ¿Qué tiene todo esto que ver con el futuro, Pastor Márquez? Usted lleva ya 4 temas hablándonos de lo mismo, pero ¿qué tiene esto que ver con el futuro? ¿No es más bien historia? ¿No me está hablando usted más bien de una historia remota, sin mayor trascendencia para quienes vivimos en este siglo XXI? Como se lo rogué al concluir el estudio anterior, yo te ruego, ten un poco de paciencia. Yo tengo que decirte, debes tener un poco de paciencia, que ya llegaremos. Es más, comenzaremos a introducirnos en el futuro a partir del próximo tema. Si algo anhelamos para todos ustedes, queridos amigos, nuestros amables oyentes, es una vida feliz y bendecida. Sí, los problemas nunca faltan, eso es verdad. Pero hay un nítido mensaje que surge del libro de Daniel. Hay un mensaje que nos llega desde más allá de las sombras del mañana. ¿Cuál es ese mensaje? Que tengamos confianza. ¿Por qué? Porque las cosas van a terminar bien para quienes colocan a Dios en el primer lugar de sus vidas y en el primer lugar de sus decisiones. Para culminar esta cuarta entrega de el tercer episodio de Daniel, permítanme terminar con una oración. Permítanme elevar una plegaria al Dios que está al control de la historia y si se lo permitimos, lo estará también en el control de nuestras propias vidas. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, que moras en los cielos,
Elevamos esta expresión de alabanza y gratitud a tu trono de gracia, porque son muchas las bendiciones, Señor, que recibimos continua y constantemente de ti. Con gratitud expresamos también nuestro deseo de seguir fieles a ti. Con gratitud por las hermosas lecciones que nos has dejado en tu santa palabra, en las Sagradas Escrituras. Queremos encomendar a tu cuidado las vidas de nuestros amables amigos y amigas que nos escuchan. Por favor, bendícelos de acuerdo a sus necesidades y haz surgir en ellos confianza y esperanza renovadas en sus corazones. Te lo imploramos agradecidos, oh Señor, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo episodio del estudio del profeta Daniel.